mi nombre es Anna Stone y tuve una experiencia cercana a la muerte el 8 de noviembre de 2016, cuando tenía 38 años. Anteriormente, en mi vida anterior, yo era una científica investigadora. Trabajé para el contrato del gobierno, del Departamento de Defensa y el ARPA, y analíticamente yo no creía en nada en estas cosas cercanas a la muerte. Como es una tontería, no es científico, no se sostiene bajo el escrutinio científico, aunque a pesar de que me atraían cosas como el tarot, la brujería cuando era niña, nunca llegué a creérmelo del todo. Supongo que incursioné, pero siempre volvía a la ciencia, y a pesar de que tuve muchas experiencias extrañas tipo paranormal, supongo que todavía logré explicar todo eso racionalizándolo. Por aquel entonces estaba en un mal momento de mi vida, realmente malo. Bebía, no era la mejor persona, estaba en un matrimonio muy tóxico y tuve un sangrado que comenzó y no sabía qué me pasaba. Y mi periodo iba y venía y no sabía por qué, no sabía qué me estaba pasando. Y de hecho el día que esto sucedió, bromeé con mi familia diciendo que me estaba desangrando. Luego lo siguiente que recuerdo es que estaba en el hospital y me dicen que me desmayé, supongo. Estaba perdiendo sangre con bastante rapidez. Supongo que tuve un embarazo ectópico que se rompió. En este punto perdí casi la mitad del volumen de sangre en mi cuerpo. Luego comencé a sentir esta sensación que en realidad es difícil de describir, pero era un pánico extremo de que algo andaba muy mal y una sensación intensa como si fuera a explotar, como si pudiera sentir que todas las células de mi cuerpo estaban haciendo algo y no era nada cómodo. El momento en que fue insoportable fue cuando, ¡puf!, ya no estaba en mi cuerpo. Llegué hasta el techo. Era como una especie de globo y me di cuenta de, oh mierda, ya no estoy en mi cuerpo. Y pude verme a mí misma como después de haber estado fuera de mi cuerpo. Entonces escuché que la máquina hacía un pitido y luego observé a las personas en la sala y traté de asociarme. Pero no tenía apego a eso en absoluto. Es como si mi único pensamiento en ese momento fuera así, que eso fue todo. Realmente me afectó como si no hubiera una emoción real detrás de eso. Fue como, bueno. Y luego en ese momento me di cuenta, oh mierda, mi personalidad sarcástica todavía está intacta, como si estuviera fuera de mi cuerpo, así que sigo siendo yo. Eso fue raro, no sé lo que estaba esperando. Realmente nunca reflexioné sobre esto antes porque, de nuevo, esto no debería ser posible. Y los veía trabajar conmigo y escucho algunos de los comentarios que me molestaron un poco, al igual que uno de los médicos había comentado cómo en mis registros había dicho que tenía una adicción anterior a los medicamentos y fue como, ¿qué esperábamos? Como si fuera una adicta a las drogas, pero yo ya estaba fuera de eso durante 8 años en ese momento. Así que me ofendí mucho, pero no en ese momento, sino cuando volví. En algún momento escuché la línea plana y todo eso, y luego pensé en mis hijos, ¿estarán bien? Y al instante me llevaron a mi hija mayor, que estaba en clase a 10 millas de distancia en su universidad en Fresno, y la veo allí en su escritorio tomando un examen, y yo pensé, bueno, ella está bien. Y luego pensé, bueno, ¿y qué pasa con mi pequeña? Entonces volví a la sala de espera del hospital donde vi a mi Lucy, que apenas tenía 2 años en ese momento y estaba jugando con unos legos. Entonces la vi y pensé, bueno, ella está bien. Y luego me doy cuenta de que si estoy mirando a la derecha, estoy mirando en el hospital, pero si miraba a la izquierda, ya no estaba en el hospital, estaba en otro lugar. Realmente no puedo describir dónde está ese otro lugar, pero no es en la tierra como esta habitación. Era una especie de blanco amarillento, supongo que una habitación. No veía paredes que soportaran eso, pero sabía que era una habitación. No veía un túnel, ningún pariente muerto, ninguna figura religiosa. Estaba sola, pero no estaba sola. Es como si pudiera sentir otras cosas a mi alrededor. Y me di cuenta de un par de cosas. Me di cuenta de que uno era enorme, como si estuviera en todas partes y en ninguna a la vez. Al mismo tiempo me di cuenta de que no tenía cuerpo, no tenía ojos ni oídos, ya no estaba en mi forma física. Podía ver en una visión de 360 grados, como si pudiera ver detrás de mí y de lado a lado, arriba abajo, con solo pensarlo, lo cual fue interesante. No me asusté, simplemente era así. En esta habitación, de repente, miré hacia arriba y miré frente a mí y había otra persona con forma física enfrente a mí.
Y era yo, aunque un poco extraño, era como mi yo físico, pero no del todo, aunque se parecía a mí, literalmente. Quiero decir, era como mi gemela, pero había una pequeña diferencia en las características, un poco diferente en el cabello o algo así, pero era yo, y estaba muy consciente de que esta era una versión de mí, sabía que iba a hablar conmigo, no sé cómo decir eso, y me quedé allí, estaba ahí, no sé. No estaba de pie porque no estaba en mi cuerpo, pero estaba ahí. Y recibo un mensaje para mí, como transmitido telepáticamente, y es la palabra no. ¿Sabes? Es algo que yo diría. En lugar de decir no, yo decía nope. Ya sabes, en mis días normales, la vida normal, así es como yo lo decía. Y recibí ese mensaje. Y al instante supe que eso significaba no, no me voy a quedar y voy a volver. Y eso fue lo que pasó. De repente obtuve toda mi enormidad, me concentré en esa corriente que se disparó hacia mi cuerpo a través de mi ombligo y dolía mucho, como si en realidad fuera físicamente doloroso, y en ese punto vi el túnel. Cuando entré en el túnel, fue para mí, creo que se centró de nuevo en mi ombligo. Era como un rayo en lugar de ser disperso. Lo que puedo decir es que se sentía como si alguien estuviera sosteniendo tu cabeza bajo el agua y te fueras a ahogar, y tú en ese momento abres la boca y respiras una bocanada de agua en lugar de aire, pero luego te soltaran y te las arreglaras para salir y romper la superficie y jadear por ese aire que necesitas tan desesperadamente. Y eso es lo que pasó, como si me subiera a la mesa y jadeara muy fuerte y muy impacientemente. Dejé a todos en la sala sin aliento. Así fue mi vuelta, supongo que con dolor mezclado con falta de oxígeno. Y yo supe al instante lo que había sucedido, como si supiera que había muerto. Sabía que había dejado mi cuerpo. Estaba muy molesta con esto porque esto no debería suceder. Esto no era posible. Deben ser mis neuronas fallando cuando morí, todo es una alucinación, así que empecé a preguntar al personal, ¿hiciste esto? ¿Hiciste esto? Como, ¿dijiste algo sobre mis registros médicos y tal? Tuve un problema con este medicamento y estaban bien. En primer lugar, estaban como todos conmocionados. Habían dejado de trabajar conmigo y ahora estaban llenando formularios. Y además, todavía estaba conectada al monitor de electrocardiograma y no hubo ningún pitido antes de tiempo para advertirles de que regresaría. Y creo que realmente sorprendió a un hombre. Parecía muy preocupado por lo que estaba haciendo parado allí congelado y le volví a preguntar. Yo estaba como, ¿dijiste esto de mí acerca de esto? Y él estaba como, ¿cómo pudiste haber escuchado eso? Y entonces en ese momento me di cuenta de, oh mierda, porque esperaba que fueran a decir, no, ya sabes, eso tiene que ser una alucinación, falta de oxígeno en el cerebro, pero lo validaron. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de, oh, esto es malo. Esto es lo que pasó, morí, y fue real. Y les pregunté cuánto tiempo había estado muerta y dijeron que poco menos de 6 minutos. No mucho tiempo, pero definitivamente resultó en un montón de cosas que cambiaron en mi vida. Ese mensaje que recibí de mí misma en el otro lado se ha desenredado y se ha convertido en muchos otros mensajes para mí que también me han ayudado a cambiar el curso de la dirección de mi vida. Después de que me dieron el alta del hospital, comencé a pensar para mí misma qué horrible que no estuviera más molesta por mis hijos. Todavía no me había dado cuenta del hecho de que, cuando estaba en el otro lado, no tenía emociones negativas, así que no había conseguido eso todavía. No me había dado cuenta de esa parte, así que realmente me estaba castigando a mí misma por no haberme centrado realmente en quién podría haber cuidado de mis hijos. ¿En qué les podría haber pasado? Las cosas que como padre considerarías aquí mientras estás en la tierra. Más tarde descubrí por qué estaba así, porque no tenemos esas emociones allí, pero también porque esto ya estaba planeado. Esto es algo que ya había escrito para mí, porque había visto de antemano que podría descarrilarme un poco en mi vida. Y esto fue como un reinicio kármico, es algo a lo que me gusta atribuirlo. Así que regresé y tenía esta necesidad innegable de hacer algo diferente en mi vida. Realmente no puedo explicarlo. El primer cambio que noté fue que ya no podía beber alcohol. Literalmente, físicamente no podía beber alcohol. En mi anterior vida yo bebía alcohol para tratar de adormecer un dolor de trauma interno que aún no había resuelto. Y vuelvo y lo primero que intento hacer es tomarme una cerveza y no lo logro. Literalmente me enfermo. Ni siquiera podía tragarla. Entró en mi boca y se volvió cálida y espumosa.
Fue extraño. Mis doctores no tenían ni idea de por qué sucedió esto. No era un efecto secundario, pero me lo tomé como una bendición. Así que terminé con mi adicción al alcohol en 6 minutos. Literalmente en 6 minutos se acabó. Y nunca lo he hecho. Y eso es todo, gracias a Dios. Pero después de eso fue como si las cosas comenzaran a cambiar muy rápida y significativamente. Así que prácticamente no tenía dirección hacia dónde iba en mi vida. Yo había estado haciendo ciencia, pero no era muy satisfactorio para mí, y entonces de repente necesité ser maestra, y así en un par de meses conseguí un trabajo enseñando a niños y jóvenes con problemas y descubrí que esto era muy gratificante para mí y definitivamente me sentí mucho más en línea con lo que se supone que debo hacer. Yo siempre les decía a mis estudiantes que tenían que terminar su título universitario, pero yo no lo había terminado, así que necesité volver a la universidad y terminar mi licenciatura porque no lo había hecho. Había sido contratada fuera de la universidad para trabajar para VA y UCLA. Tenían una sociedad aquí en Los Ángeles y se suponía que yo continuaría la universidad, pero estaba demasiado ocupada con el trabajo y luego la vida se interpuso en el camino y nunca lo terminé. Así que volví, terminé mi licenciatura y luego pasé a mi maestría. La terminé y ahora estoy en una segunda maestría y un doctorado. Ahora estoy en psicología y estudios de conciencia, que es completamente diferente a la ciencia. Puedo usar la ciencia ahora, la física cuántica y la mecánica, pero es un camino completamente diferente a lo que estaba haciendo antes. Y todo mi asunto se trata de estar al servicio de otras personas. Tuve una infancia muy traumática y este evento ha desencadenado una necesidad y deseo e impulso para sanar eso. Me ha llevado por este camino que se ha vuelto verdaderamente asombroso para mí y tremendamente transformador.